Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a The Locos. Recuerda, el podcast más loco de todo el mundo. En esta ocasión tengo a Nicolás Bello, un gran amigo que he tenido la oportunidad de seguirlo solo en redes sociales, pero no lo conozco personalmente. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre las PWA. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Un gusto estar acá. La verdad que ya vengo siguiendo hace rato todo el movimiento que estás haciendo y muy contento de finalmente poder participar acá. Así que bueno. Genial, 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 Nico. Muchísimas gracias. Antes, algo que me olvidaba es que este es el capítulo 55. Quiero agradecer a las personas que nos están siguiendo porque hemos llegado al capítulo 55 y bueno, hay una cola de también de invitados que tengo para los próximos capítulos. Muchísimas gracias y bueno, vamos ahorita con la primera pregunta, Nico, que es, ¿quién es Nicolás Bello? Uf, qué pregunta. Bueno, hoy en día soy padre y Head of Engineer en Curable, una empresa Ok, que estamos haciendo loyalty hoy en día. Digo hoy en día porque es una startup, pivoteamos, arrancamos con cosas con NFT, digo, es un poco la vida de startups en general. Y bueno, ahora con el foco fundamental en loyalty, bueno, y arrancando por ahí. Fuera de eso, bueno, ya yendo muy atrás, estudié ingeniería en informática y ok. licenciatura en sistemas en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, ambas carreras. Y después empecé a trabajar en una consultora que trabajaba más que nada con Microsoft y algunas otras empresas así de ese estilo. Bueno, con lo cual eso me fue llevando también a ir, estábamos trabajando con cosas como de las últimas tecnologías, en ese momento cuando arranqué estábamos con Windows Azure, que era en ese momento, y hoy Microsoft Azure y demás. De hecho tenía otro nombre que es más interno y demás, pero bueno, todas cosas así interesantes. Y nada, desde hace 14 años, 13 años que estoy trabajando en informática con cloud, con web y cosas de ese estilo. Y en el medio dando charlas, organizando conferencias, meetups, bueno, un poco de todo, digamos, ¿no? Podcast, así, de todo tipo de cosas. Así que bueno, eso como un Chévere, chévere, pantallazo Nico. rápido, así. Genial, Nico. Bueno, aterrizando tu presentación, me gustaría saber cómo fue el desarrollo de software en tus inicios. ¿Cómo empezaste con esta rama de la tecnología? Y mira, si me voy muy a los inicios, en la secundaria, o sea, después acá tenemos la primaria, secundaria y después facultad. Dentro de lo que es la secundaria, sí, en la secundaria fue que me empezó a gustar. Yo estaba en un perito comercial, que es todo, todo más relacionado a contabilidad, administración de empresas, cosas de estilo. Pero me gustaba la parte informática en sí, digamos, ¿no? Siempre me gustaron las computadoras, me instalaba Linux, estaba 3 días instalando Ok. Linux para después decir, bueno, ¿y ahora qué estoy haciendo? Y en ese momento era más complejo, entonces terminabas de instalarlo y decías, ¿y ahora qué hago? Quiero jugar a un juego, me voy a Windows de vuelta y me pongo a jugar un juego. Hoy por suerte cambió toda esa experiencia un poco, pero sigue siendo un poquito más difícil que Windows directo para jugar juegos y cosas así. Pero, soy bastante gamer aparte. Eso me faltó, me faltó decir. Acotar. Bueno, y dentro de eso, bueno, arranqué ahí con un librito de uno de PHP, creo, en un momento, y después uno de Visual Basic 6, si no me equivoco. Que incluso me lo había llevado a un viaje que me molestaban mis compañeros porque andaba con un libro de Visual Basic que decía, ¿por qué andás con ese libro en un viaje de estudios, alguna cosa? No me acuerdo qué era. Nada, así, bueno, después cuando terminé pasando a la facultad, me terminé yendo por el lado de ingeniería informática porque era lo que más me gustaba, con la parte de gestión me gustaba, la parte de marketing también me gustaba, toda esta parte de loyalty que estoy haciendo ahora está vinculada a todos los gustos que tenía en ese momento. Y nada, ahí empecé a meterme mucho más de lleno, claramente, con toda la carrera y más. Por suerte pude enfocarme primero en la carrera bastante tiempo y después empezar a trabajar en paralelo, que no es lo típico. Muchos ni hacen la carrera, empiezan a trabajar, o a veces hacen las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, en mi caso pude hacerlo así. Y dentro de eso, bueno, ya llegando un poco más a la vida profesional, ahí cuando empecé a trabajar, justo, bueno, como decía antes, tuve la suerte de empezar ahí a trabajar en esta empresa que era vinculada a Microsoft. Yo venía con un stack de la facultad que es Java, Linux, C, C++, y acá pasé a C Sharp, un poquito Visual Basic al principio, que estaba ahí medio ya abandonándose,
Esto de Azure también, digamos, de todo dando Ok. vueltas. Así que un proyecto bastante interesante con mobile. En ese momento era Windows Phone, teníamos también trabajando. Así, un stack completamente distinto. Bueno, y metiéndome más en la vida más profesional, digamos, ¿no? En el día a día en sí. Entonces, bueno, es un poco el inicio, digamos, para pasar un pantallazo así variado, digamos, ¿no? Hoy Ok. nada que ver, JavaScript a full, cloud, digamos, nada de todo lo anterior. Mira, creo que me respondiste justo la segunda pregunta, que era la experiencia en lenguajes, pero me llama la atención algo, que es que me dices que de pequeño, bueno, antes de empezar con todo lo que es la tecnología y software, te llamó la atención lo que era Linux. ¿En qué momento de tu vida dices, bueno, voy a probar esto? ¿Tenías algún mentor? ¿Veías a alguien referente? ¿Por qué lo hiciste o era simple curiosidad? No, creo que fue curiosidad. En su momento me gustaba, nada, me gustaba la computadora. Tuve la suerte que mi papá había comprado una 486 en una feria de estas que decían en su momento, así de tecnología y demás. Entonces, con eso teníamos. Tenía DOS, o sea, no era tampoco tan vieja, digamos, tenía bastante cosas. Tenía Windows 3.1. Y con eso me empecé a ir metiendo con la cosa de las consolas, ir metiendo comandos. Me acuerdo de ir para jugar a un juego en ese momento que era chico, queríamos jugar a uno que se llamaba Sokoban, que era uno que movía cajitas y las tenía que poner en posiciones. Eh, en ese momento tenía que, para poder jugarlo, tenía que correr un par de comandos como memmaker, que era memory maker, limpiaba un poco la memoria para poder correr más virtual, no me acuerdo cómo era la movida que tenía. Y claro, uno se va metiendo con eso, con los comandos, de a poquito, ir metiéndose, de que hay que hacer ciertas cosas, ciertas operaciones, bueno, como le fui enganchando el gustito. Y en su momento se ve que fui comprando revistas, en su momento había una que creo que sigue estando, pero la verdad que la dejé de seguir, que era Users, si no me equivoco, acá en Argentina, que incluso tenía libros y más, eso, los primeros libros eran de eso, que tuve fueron de esa editorial. Y dentro de eso ahí empecé a tener ese acercamiento ahí a Linux y más. No me acuerdo ni de dónde saqué los CDs estos de Linux. Me parece que los bajé con un amigo. Habíamos bajado, no me acuerdo ni qué versión era. Me suena que era SUSE o alguna así. Fedora, creo que fue después. Así o sea, fue hace rato. Esa parte yo Hace ni me algún acuerdo qué tiempo, hace instalaron. algún tiempo. Bueno, había varias ahí que estuvimos probando. Me acuerdo que estuvimos luchando bastante con un amigo en especial que también le gustaba, que nos poníamos con internet, él tenía internet en la casa, entonces de repente empezábamos ahí los dos ahí a probar cosas y demás. Así bueno, había estado interesante por ese lado. Genial, genial, Nico. Oye, también me hablaste de algunos lenguajes que has tenido la oportunidad de ir tocando a lo largo de tu carrera. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que literalmente salen de digamos, del colegio, salen de la universidad y ven todo un mar de lenguajes de programación y no saben por dónde orientarse? La realidad es que hoy en día hay muchos lenguajes. Y yo creo que diría, no hay que cerrarse a uno solo, digamos, ¿no? O sea, hoy en día se puso Ok. muy de moda usar JavaScript por el lado web y demás, y muchos bootcamps y cosas así apuntan a JavaScript porque es simple. La verdad que es una buena herramienta, es algo, yo me siento muy cómodo, trabajo mucho con ello, con JavaScript en sí. Pero está bueno también ir conociendo cómo trabajan otros lenguajes, ir nutriéndose de esas cosas, me parece que te hace pensar distinto, digamos, ¿no? Y ir viendo distintas opciones, digamos, ¿no? Porque como que no existe, por más que hoy JavaScript se usa en todos lados, literalmente, creo que ya está en todos lados. Creo que igualmente está bueno conocer, bueno, otras opciones y más. Y también a veces es como que se empieza a hablar mal de cierto lenguaje, ¿no? En su momento, no sé, era PHP, después está Java, COBOL, digamos. O sea, se habló de algún lenguaje, siempre se habló mal, ¿no? Pero esos lenguajes tienen cosas interesantes también para ver cómo, cómo plantear ciertos problemas y por qué existen esos lenguajes, por qué arman las cosas de cierta forma, digamos. No es que alguien se ocurre una mañana crear un lenguaje porque sí, sino que en general hay algo atrás que lo genera, digamos, ¿no? Una necesidad, es como cualquier producto, digamos, ¿no? O sea,
uno tiene una necesidad y en base a la necesidad plantea algo para resolver ese problema mejor. Hoy en día hay muchos lenguajes como Go y otros, digamos, de ese estilo, Rust y demás, que justamente siguen evolucionando en ciertas problemáticas que seguimos teniendo y que es como decir, bueno, es el futuro. Y no sé, para mí el futuro es tener varias de estas opciones disponibles. Como decía, yo venía de Java, de C, pasé a C Sharp, digamos, que es tipo el enemigo parece en algún aspecto, ¿no? De ese mundo que estaba esa confrontación, digamos, Java y Microsoft y esas cosas así. Y nada, a mí la verdad que me parece muy, muy útil haber transitado los dos mundos, haber visto un poco, por ejemplo, de Java Enterprise. Hoy creo que ya murió por completo, salvo de algún lado, espero, porque era un monstruo, digamos, comparado a otros desarrollos mucho más modernos que hay ahora. Pero bueno, todo va evolucionando, ¿no? El COBOL mismo, que decía como chiste antes, también tiene cosas, está bien. Ya hoy quizá quedó en algún núcleo bancario, alguna cosa más antigua, pero siguen siendo interesantes por qué tomaron ciertas decisiones y por qué quedó eso en ese lenguaje, etcétera. Hay ciertas cosas que siempre están interesantes para conocer. A mí en su momento en la facultad me gustó mucho conocer, había una materia que vimos donde vimos muchos lenguajes, justamente, los distintos paradigmas y demás, donde ahí habíamos visto lenguajes como, no sé, Lisp, por ejemplo, que es muy divertido, a mí me resulta divertido, la parte más funcional y demás. O, por ejemplo, bueno, de esa materia yo tenía que hacer un trabajo final donde presentábamos un lenguaje al resto de la cursada, y ahí ha presentado Groovy, que estaba saliendo en ese momento. A partir de esa presentación, después se la llevé a otra materia, que era desarrollo con nuevas tecnologías, es hoy en día. Y el profesor mismo después me dijo, bueno, pará, ¿por qué no das esto como materia? Digamos, está bueno. Tenía en Grails, que sigue estando todavía, un framework bastante interesante para hacer aplicaciones rápidas. Todo venía del mundo de Ruby y Rails, en ese momento ya también estaba vinculado. Y todo eso me fue llevando también a ir dando clases, a ir presentando después esos temas, etcétera, ¿no? Como que esa cosa de ir viendo nuevos lenguajes, nuevas herramientas y más, es como que de repente te abre puertas distintas. Claro. Y me parece es interesante para tenerlo en cuenta, digamos, ¿no? La verdad que está bueno. Y aparte uno aprende, se divierte. No hay que cerrarse así en una cosa. Fuera de eso, siempre uno puede ver la parte monetaria y decir, bueno, a ver con cuáles me convence más, fuera de los gustos, digamos. Bueno, cuáles conviene más meterme, digamos, ¿no? Cuáles disfrutas más para meterte y más. Así, bueno, es un mundo y está bueno, la verdad que está bueno ir viendo distintas opciones. Genial, chévere, chévere, Nico. Oye, otra cosa que me gustaría preguntarte, y es por donde yo tuve la oportunidad de conocerte, es por las comunidades. ¿En qué momento de tu vida entras a las comunidades y dices, oye, me voy a esta charla, me voy a esta conferencia, y te asombras por lo que son las comunidades y bueno, te introduces en ellas? Bueno, ahí un poco recién contaba eso del primer paso, creo que en esas cosas fue la facultad, donde no es que había meetups ni nada de eso, sino la cursada misma. Este profesor, Pablo Coso, que después terminó siendo el director de la carrera y mismo después ahora está jubilado, me sigo llevando muy bien, la verdad. Me dijo, bueno, empecé a dar una charla de esto, presenté una presentación, y armé toda una presentación, me leí varios libros de cómo armar presentaciones en ese momento, que había varios conocidos. Puse fotos, me quedó rarita esa presentación, todavía la tengo guardada por algún lado. De Groovy primero y después de Grails, con algunas cosas que estaban interesantes como lenguajes y demás, ¿no? Como que era divertido para ir haciendo esas cosas de un proyecto rápido y demás. Después, en el trabajo, me pasó, ahí bueno, fui dando clases algunos cuatrimestres, etc. Después me pasó del otro lado, donde en el trabajo, justo la empresa que trabajaba, era una consultora, como decía, que lo interesante que fue que era una empresa donde había muchas figuras conocidas de la comunidad. Entonces, en especial del lado de Microsoft están los MVPs, los Most Valuable Professionals. En esa empresa había varios, incluso uno de los dueños había sido
MVP por varios años. Después había otros que fueron así algunos momentos. Hubo uno que era, Ángel Java López, que tuvo varios libros incluso, que, la pobre falleció hace unos años. Él estaba, la verdad que estaba ahí y a mí, nos cruzábamos siempre, muy buena onda. Y en esta cosa de, estar rodeado también de esa gente que estaba dando charlas, participábamos en Microsoft, participábamos en otros eventos. Estaba uno que me impulsó ahí un poquito a dar charlas fue Martín Salías, que había sido también MVP varios años, y me había dicho, che, ¿por qué no presentás esto que están haciendo? Que era un editor, un framework para Windows Phone, para la parte de Azure, para poder mandar push notifications, hacía varias cosas de ese estilo. Era Windows Phone Toolkit, Windows Azure for Windows Phone Toolkit, algo así era. Encima en una plataforma, estaba toda subida a una plataforma que era el GitHub de Microsoft de ese momento, ya ni me acuerdo el nombre, pero nada, muy interesante como desarrollo, aparte de open source, había sido, varias cosas. Y dentro de eso, me dijo, che, ¿por qué no das una charla de esto? Que es open source, lo puedes hablar, puedes comunicarlo, está bueno porque es una introducción a Azure y del lado de mobile, etc. Y bueno, dale, yo estaba temblando cuando di la presentación eso, porque no era lo mismo la facultad, ayer había gente profesional de todo tipo, digamos. Pero bueno, nada, en base a eso fue la primera vez que fui a una oficina de Microsoft a dar una charla, y después fui siguiendo así, con distintas charlas, tuve la suerte también de trabajar cuando estuvo Angular, que estaba saliendo la versión 2, digamos, lo que se conocía como Angular 2, después de AngularJS. Y también estaba trabajando con Netcore, que también estaba saliendo como una nueva versión, digamos, comparado a los frameworks más viejos. Después, todo eso ya se quedó como ahora es .NET y listo, .NET. Pero dentro de esa movida, en ese momento estábamos haciendo workshops para integrarlo, haciendo single page application, con esas cosas. Entonces también justo trabajábamos mucho con un grupo dentro de Microsoft que daba guías y demás. Entonces el hecho de estar trabajando haciendo esas guías me fue llevando a dar charlas y demás de esos temas, a dar workshops de esos temas. De hecho, di charlas de Angular con .NET. Esa charla me llevó a ir a Uruguay a presentar en una NetConf, a Buenísimo. Colombia, a Medellín, y a Santiago, a Chile. Que fue como la primera vez que viajé así un poquito dando charlas fuera de Buenos Aires, ¿no? O sea, de a poquito fue esas cosas. Y dentro de eso también fui organizando meetups, también un poco porque se daba dando el espacio dentro de esa empresa, y empecé a organizar meetups con algunos amigos, fuimos viendo distintas cosas, me terminaron dando el premio de MVP por blog, post, charlas y demás, entonces también me unió con más comunidad, eso me fue uniendo más de a poco, como uno va abriendo cada vez más su mundo, ¿no? Y es muy interesante porque a partir de eso, hoy puedo decir que tengo amigos en toda Latinoamérica, y por no decirlo en todo el mundo, pero en especial en toda Latinoamérica tengo tanto amigos que vienen del lado de Google como del lado de Microsoft, de ese tipo de cosas, de haber dado charlas, de haber organizado conferencias, o sea, nada, fue toda una evolución, ¿no? Se arranca siempre de a poquito con estas cosas, y es importante eso, siempre está bueno. En todos los meetups que organizamos y conferencias siempre planteamos lo mismo. Lo mejor que pueden hacer es presentar temas, decir, che, esto me parece que puede ser interesante para otro, y plantear estas cosas. Un podcast, un blog post, a veces es más fácil, a veces no todo el mundo se siente cómodo hablando, con lo cual muchas veces está bueno, puedes escribir. Hoy en día encima tenés Gemini y otras herramientas para ayudarte a escribir. Entonces tenés una idea, te ayudan a escribirla un poco mejor y la vas trabajando como un equipo. Entonces, a veces un post que puede ser más complejo,
bueno, lo puedes hacer más simple, digamos, ir trabajándolo para que otro lo entienda y más. Y puede ser en español, digo, no hace falta que sea en inglés, que a veces parece como que es más pro. No hace falta, puede ser en español tranquilamente. Hay un montón de gente que necesita, de hecho hay mucha gente que necesita contenido de español, más que en inglés diría. Y entonces está bueno poder compartir ese conocimiento, esa experiencia que uno tuvo con algo, que a veces son experiencias de aprendizaje, simplemente, o un proyecto, una problemática que viste, etcétera, ¿no? Como esos caminos siempre están buenos por compartirlos, que a otro le va a ayudar. Entonces está bueno por ese lado también. Así bueno, eso es un poco de comunidad en general, que creo que me explayé bastante. Bien, bien, Nico. Ahí tengo, bueno, una acotación que sí, diciéndole a la comunidad que empiece a escribir, como tú lo dices, hay personas que no les gusta salir en cámara, pero sí les gusta escribir blog posts. Bueno, con Gemini he visto hasta que han escrito libros. Entonces, yo creo que hoy en día no hay excusas como para no poder empezar con el mundo de compartir el conocimiento, ¿no? A través del Internet. Sí, sí. Y bueno, y estas herramientas siempre ayudan mucho más, digamos. A veces no hace falta. Se puede hacer cosas, videos cortos. Si a uno no le gusta mucho aparecer, bueno, no hace falta. Se puede mostrar el editor de gusto, digamos. No sé, hay 1000 opciones distintas que pueden ser creativos, digamos, ¿no? Me refiero. Y muchas veces, si no les sale la creatividad, bueno, pueden preguntarle ahí a ChatGPT o a Gemini o al que sea. Para ver qué se les ocurre. La otra vez hicimos un workshop con Jorge Cano acá para unos periodistas de AI hace poco en Media Party, y justamente tiraron cosas así de, bueno, dame el ejercicio final era darle explicar qué era Media Party, que era el evento en distintos formatos, ¿no? Entonces de repente habían hecho algunos para TikToks y cosas así, todos usando Gemini, la opción gratis, o sea, nada muy, muy loco, digamos. Y tiraba unas cosas muy interesantes que estaba bueno, porque, por ejemplo, tiraba un TikTok y decía, bueno, los de 30 segundos, bueno, los 10 primeros dedicarle a esto, con esta temática, con esta música de fondo, etcétera. Después ponerle a los 5 siguientes, poner este mensaje, estas cosas. Wow. Lo armaba tan bien que, tipo, la verdad que, tipo, nada, o sea, está bueno, salvo una parte del desarrollo de pensarlo y demás. Son muy buenas herramientas para tener en cuenta en el día a día. Y encima, nada, uno va evolucionando con eso y al principio cuesta. Claramente los primeros pasos son difíciles, hay que admitirlo. Y ahí es también donde el resto de la comunidad los puede ayudar, ¿no? O sea, mentores, de otros GDEs, MVPs, etcétera. Gente que ya participa, que dio una charla, si le mandan a un mensaje, che, me das una mano para ver cómo dar esto, yo creo que casi ninguno va a decir no. Como muchos les puede decir, estoy complicado de tiempos, voy a hacer lo Claro. posible, como puede ser mi caso, pero en general yo voy a intentar ayudar todo lo posible, digamos, ¿no? Si alguien quiere dar una charla, me escribe y lo mentoreo, digamos, no pasa nada. Chévere, Así chévere, bueno, eso. Nico. Oye, otra cosa que quería preguntarte es sobre lo que hablaste sobre el MVP. Quisiera que le expliques a las personas que nos están escuchando y nos están viendo en este momento qué es un MVP en Microsoft. Bueno, un MVP en Microsoft es también similar, bueno, al Google Developer Expert, digamos, en ese aspecto hay muchos distintos programas, digamos, en muchas empresas que son similares, donde la empresa reconoce a alguien, es un reconocimiento, un premio, digamos, en Microsoft literalmente lo llaman un premio que se da una vez por año y hay que renovarlo, y básicamente es por el contenido que uno genera y el impacto que uno tiene, digamos, ¿no? Yo, por ejemplo, en el caso de MVP fui 7 años y medio, porque justo cambiaron ahí la forma Políticas. de evaluarlo, claro. Pero fui 7 años en sí concreto y después ya no pude seguir siendo porque, bueno, me fui desviando de los temas más asociados quizá a Microsoft y cosas así. Y bueno, no generaba tanto contenido con tanto impacto como antes, digamos, ¿no? El tema de pandemia, tener un hijo siempre impacta un poco en todo ese tipo de cosas. Así, bueno, eso en ese contexto. Pero fuera de eso, después lo interesante que tiene ese tipo de premios en sí es que te une a una comunidad de otros que están en similares, que tienen ganas de dar charlas, que quieren organizar eventos, etcétera, y donde
en esa movida, bueno, se van compartiendo, te da acceso a la gente de producto, por ejemplo, con lo cual te vas enterando de cosas que van a salir o que están trabajando, le puedes dar feedback, que en general lo reciben muy bien. Puedes ir trabajando de distintas formas con distintos grupos de producto. Y nada, pues algunos tienen alguna cosa como, no sé, por ejemplo, Microsoft tenía un MVP Summit, que es un evento que hacían, algunas veces lo hicieron online, después, bueno, algunos lo hacen en Seattle, ahora lo hacen en Seattle. Hay que pagar todo, digamos, no es que te regalan nada, pero es un evento donde vas a las oficinas de Microsoft a hablar con la gente de producto, que te hablan y te muestran las cosas que van a salir, etcétera, digamos, ¿no? Como que es algo interesante de que estás hablando con gente que quizás los ves en las keynotes, en los eventos más importantes, lo estás Wow. viendo ahí y de repente estás hablando uno a uno, digamos, ¿no? Así que son interesantes esas movidas. Bueno, en Google pasa parecido, tienen distintos formatos de summits y demás, pero bueno, podés llegar a ir a algún evento de ese estilo, o a Google I.O., por ejemplo, cosas de ese estilo, donde también hay eventos y nada, o sea, uno se puede acercar a la gente de producto, proponerle cosas, plantear problemas, feedback en general, digamos, está bueno porque te acerca de otra forma, digamos, ¿no? Eso, me parece que eso siempre ayuda a seguir potenciando lo que uno ya hace, digamos, ¿no? Es un poco la idea de esos programas, es eso, es potenciar un poco a la gente que ya de por sí le gusta compartir ese conocimiento, darle más herramientas para que pueda seguir eh, dando más información y ayudando a otros, digamos, ¿no? Que en definitiva es la idea. Chévere, chévere, Nico. Bueno, vamos a pasar al siguiente tópico, que es hablar sobre el trabajo remoto y me gustaría saber tu perspectiva acerca de esta modalidad, ya que en estos últimos años ha cambiado un poco en el sentido de que ciertas empresas están volviendo a la parte híbrida, es decir, parte en casa, parte en oficina. ¿Qué piensas de esto y qué crees que pasa a futuro? Y mira, a mí siempre me gustó trabajar en oficina, por más que Ok. todo el mundo diría lo contrario. A mí me gustaba ir mucho a la oficina. De hecho, al punto que, bueno, yo cuando arranqué, era la empresa, tuve mucho tiempo en esa empresa, como 10 o 11 años, en esa consultora. Tenía oficinas, iba a la oficina siempre, había muchos que hacían más remoto o híbrido, algunos días iban, otros no. Depende de dónde vivían y todo. Pero siempre seguí yendo, incluso por más que hasta en un momento tenía equipos distribuidos, incluso medio en todo el mundo. Tenía varios equipos y me la pasaba en salitas de reuniones todo el día, básicamente. O sea que iba a la oficina a estar. Teníamos una oficina en WeWork, por ejemplo, que tienen esos cubículos de uno por uno donde uno se Ok. sienta y no One on tiene ni la one. luz del sol. Y estaba ahí solo porque todo el mundo estaba distribuido en distintas oficinas. Y a mí me gustaba igual ir ahí, digamos, ¿no? Porque era el espacio, era el momento de ir. De hecho, me iba caminando como 30 cuadras porque me gusta caminar. Me iba caminando, estaba todo el día ahí. Cuando terminaba, me volvía y listo, digamos, ¿no? Como esa cosa también de cortar, de dejar ahí, de poder llegar a hablar con la gente, etcétera, me gustaba mucho. Fuera de eso, hace 3 años que estoy en esta empresa que estoy ahora, donde es full remote, no tenemos oficina, por lo menos por ahora. Espero que en un futuro cercano sí. Y incluso nuestro equipo estaba distribuido, o sea, estaba muy distribuido en un momento. Creo que acá donde estoy yo, que está en Capital, éramos 2 personas más o menos. Había alguno más de los founders y de la parte de marketing, etcétera, pero en general éramos 2 desarrolladores acá y el resto estaban por todo el mundo. Hoy somos más en Capital justo, pero medio de casualidad. Pero bueno, seguimos con esta cosa distribuida, digamos, ¿no? Y donde si nos vemos es porque, no sé, pasó alguna cosa y nos aprovechamos a juntarnos a comer algo, digamos, no a trabajar en sí. Em, Fuera de eso, el mercado en general, creo que hoy en día está viendo ahí como esa cosa, como decías vos, una cosa híbrida, donde a nivel de... A mí me parece muy interesante las opciones donde tenés más chances tenés la flexibilidad, digamos, esa es la parte clave. El que quiere ir a la oficina puede ir a la oficina, está cómodo en la oficina,
no es que esta obligatoriedad de ir me parece un poco complicada a veces, porque a veces, bueno, no sé, está el famoso nómada digital donde no puede ir a la oficina, pero mientras que cumpla, trabaje bien, me parece que es un punto válido, digamos, no me parece que este sea algo malo, digamos. Pero está bueno para ir juntándose, para generar vínculo. El hecho de ir a la oficina está bueno en ese contexto de generar vínculo, de generar otro tipo de charlas, no solamente laborales 100%. Pasa mucho que cuando estamos trabajando remotos, el vínculo es 100% laboral, digamos. Podemos hablar, tirar un chiste, alguna cosa, pero el 99% del tiempo estás en lo laboral. Eso también desgasta mucho, digamos. O sea, uno no lo ve, pero en el transcurso del tiempo se va desgastando como persona. Tenés necesidad más de ir a buscar amigos, de juntarte, quizás era un cowork chiquitito con algún amigo o algo, por más que tengan cosas distintas, pero por lo menos para juntarte a tomar un café, digamos, ¿no? Yo por lo menos me estoy juntando mucho más de lo que me juntaba antes con amigos y cosas así, a tomar un café o ir hablando, mandándoles un mensaje. Digo, hablo mucho más que antes por WhatsApp y cosas de ese estilo con amigos, y por una necesidad social, digamos, ¿no? Esta cosa de estar muy aislado, no sé, yo me acostumbré a ser social, digamos, entonces me cuesta mucho más. Así bueno, eso creo que hay que hacer un mix. Sí, no me parece que sea bueno, que hay varios haciéndolo, es esta cosa de una vez a la oficina por semana o cada 15 días, porque esa no... O sea, lo que termina pasando es ese día no se trabaja. ¿Por qué? Porque ese día es social, 100%. Que está bueno, es útil para unir los equipos, trabajar, conocerse mejor y más, pero es un montón de pérdida de tiempo. O sea, cuando uno tiene que trabajar, estás corriendo con los tiempos para desarrollar y demás, termina siendo más complicado. En cambio, esta cosa de ir más a la oficina, digamos, en ese contexto, o ser más flexibles en ese que es el otro puesto, me parece más útil, digamos, en ese por lo menos por lo que estuve viendo en general, digamos, ¿no? De experiencias de conocidos, de experiencias propias y más. Como, bueno, a mí me rendía mucho más ir a la oficina, por más que estaba en esa salita de 2x2, que estar trabajando en casa, que quizá acá tengo a mi hija dando vueltas, o hay que ir a comprar algo, entonces uno corta más, digamos, ¿no? En el medio de cuando está trabajando de casa, uno termina cortando más para ir a comprar la comida, para ir a hacer una compra al supermercado, siempre hay alguna opción, para ir a hacer deportes, o sea, es muy normal eso también, digamos, ¿no? Pero se termina haciendo esa cosa, esa mezcla de horarios que termina siendo media complicada. A veces, por más que suene antiguo, esta cosa de ir al horario de oficina, digamos, es un poquito más cómodo. Y yo digo así y nunca fui a horario de oficina. Yo iba a las 11 de la mañana, porque como trabajaba con Pacific Time, siempre arrancaba más tarde y terminaba a las 8 de la noche, pero a mí me gustaba porque viajaba en contra de todo el tráfico. Pero bueno, fuera de eso, siempre me gustó más esa cosa de ir como ordenado con los tiempos. En cambio ahora es como que puedo trabajar 24/7 y ni me entero. Está bien, es un tema mío, ¿no? Pero Eso son es cosas que eso es un te pasan. tema que cabe recalcar y creo que lo he nombrado varias veces en el momento que hablo este tópico con los invitados, que es que llega un momento en que cuando trabajas remotamente se puede convertir tu oficina como tu hogar y viceversa, tu hogar como tu oficina. Entonces Sí, pierdes sí. digamos, el ámbito y me ha pasado muchas veces que estaba aquí y bueno, 6, 8, 10 de la noche y sigo acá y no he sabido que he tenido que bajar a cenar, ¿no? Entonces son cosas Claro. que es complicado, ¿no? Está bien controlar. Hay un consejo que me habían dado en su momento, cuando arrancaba, digamos, incluso que iba a la oficina, pero me habían recomendado en su momento, era tener un espacio, por más que sea que vivas en un monoambiente, ¿no? Y tengas una mesa y nada más, tipo con 2 sillas, bueno, tener una silla que es la silla del trabajo y la otra la del resto. Entonces, por lo menos esa cosa de cambiar de espacio te hace, que es lo mismo, bueno, ahí vos estás en una oficina, digamos, en un cuartito, por lo menos esta cosa de estar ahí, después cuando salís de ahí, listo, ya no estás en el trabajo, digamos, ¿no? Eso es un poco el mix virtual, digamos, que hace que sea más fácil, digamos, de pensarlo. No es tan trivial, no a todos pueden, digo, yo acá tengo muy abierto el living, donde está, como decía antes, con lo cual se me complica un poco más, pero porque termino muchas veces sentándome en la silla de trabajo para estar sentado, digamos, y bueno, claramente no ayuda eso. Em,
Pero sí está bueno poder decir, bueno, si tenés un cuarto, por más que sea de uno por uno, poder cerrarlo y decir, listo, cerré el trabajo, digamos, ¿no? Eso de poder dejarlo ahí está bueno en ese contexto. Y si uno se puede poner horarios, por más que sean horarios corridos, digamos, ¿no? Que lo que decía antes, arrancar a las 11 y terminar a las 8, por más que uno diga, bueno, es más tarde todo, bueno, está bien, pero te ayuda a tener esa, por lo menos esa cosa más de no seguir trabajando de más, digamos, ¿no? Que una vez se engancha con un problema o bueno, está muy apretado con los tiempos y termina trabajando de más. Así bueno, eso es un buen tip que me quedó ahí Chévere, dando chévere, vueltas. chévere. Para la gente que nos está escuchando, nos está viendo en este momento, bueno, a tomar en cuenta, ¿no? Algo que ellos, creo que sí lo he utilizado ese de tip, porque literal tengo un cuarto como oficina y literal yo entro acá, paso la puerta y es trabajo. Salgo de la puerta y es hogar, Otra cosa. ¿ok? Y muchas veces tuve que cambiar esto porque recuerdo que hace años atrás, cuando recién, no empezaba, pero era como que estaba en un boom después, post pandemia, que era, no sabía dónde estaba el mismo, llegué a un punto en que fin de semana yo me levantaba a 6 de la mañana, prendía la computadora y me volvía a acostar. No me preguntes por qué, pero eso lo hacía todo sábado y domingo. O sea, era como automático, automático. Cogía, venía, abría la laptop y me iba otra vez a la cama. No, sí, es que uno no se da cuenta, hay cosas que uno la hace ya sin pensarlas, digamos, ¿no? Y, en especial cuando está cansado y demás, en esos contextos más complejos, pero nada, termina pasando eso, digamos, ¿no? Que está bueno por Ah, eso poder tener su espacio, tener sus horarios de alguna forma. Digo, siempre puede ser que uno tenga que salir, pasó algo en producción y tenga que ponerse a cualquier hora, cualquier día, pero intentemos que eso sea lo menos posible, digamos, ¿no? Esa sería la idea. Dejar el trabajo donde tiene que estar el trabajo, listo. Eso siempre está bueno. Lo mismo, otro Chévere, consejo, intentar usar de computadora personal una distinta a la del trabajo. No claro. es siempre posible, pero también, por lo menos usar el celular, o no usar el celular si es posible para cosas del trabajo. Bueno, esas cosas siempre ayudan también a desconectar un poco también, ¿no? Totalmente de acuerdo, Nico. Bueno, oye, para ir acabando este tópico, me gustaría saber qué piensas de que el otro día estuve leyendo, bueno, hace unos meses atrás, un artículo sobre unas empresas en Europa que están optando por la modalidad remota, ¿sí? Pero 4 días, es decir, viernes, sábado y domingo de descanso, y que esto mejoraba la productividad tanto del colaborador como de la empresa. ¿Crees que esto llega algún día a Latinoamérica? Sí, yo creo que hay varias empresas que pueden hacerlo. Yo también creo que justo en Latinoamérica somos de trabajar de más. Entonces es como que nos puede costar más. Por más que suene raro, porque muchas veces está esa idea de como el latinoamericano quizá no trabaja tanto, por lo menos parecería eso. Pero en general, cuando después uno empieza a trabajar con empresas como grandes, te das cuenta que en muchas partes del mundo no se cumple el horario muy a rajatabla y hasta menos. Claro, Y nada, y es eso, punto. Y después cuando, claro, muchas veces ahí con las consultoras se busca mucho, consultoras de Latinoamérica y demás, también porque acá se trabaja mucho. Entonces de repente el mismo proyecto para, o sea, una persona quizá en un mes lo hace, pero en realidad es dos de cantidad de horas, es como casi 2 meses. Eh, pero no por capacidad, digamos, uno como que no sé si se tira abajo, no sé por qué razón es, pero termina trabajando de más. Eso, por más que suene raro, nada, creo que nos puede jugar en contra a la hora de jugar de no tener ciertos días de trabajados y más. Siempre creo que está la opción o sea, yo, por ejemplo, nosotros en la empresa una cosa que hacemos es, eh, somos muy flexibles, digamos, ¿no? O sea, si alguien tiene que hacer un trámite, tiene que hacer cosas, no pasa nada. Tipo, yo ahora es horario laboral, digamos, estoy haciendo el podcast. Después sigo, después lo voy viendo, tengo que, o sea, depende un poco de los objetivos que haya que hacer, digamos, ¿no? De cosas de tiempos y de los que yo me comprometí a hacer, digamos. Yo tengo que terminar algo que lo tendría que haber terminado ya hace rato, entonces ya sé que voy a seguir un rato más después. Otro día, si completé todas las tareas que tenía, quizás ya corto un poco antes. Esa cosa de ser flexible a veces está bueno. Y creo que a veces hasta termina siendo mejor que ese día extra de fin de semana. claro. Igual, me parece es muy importante el descanso. Yo estoy intentando cortar temprano y levantarme bien, dormir 8 horas, intentar descansar.
el ocio es importante. No todas las personas lo entienden eso y se terminan quemando, pero el hecho de cortar, como decía antes, yo soy muy gamer, me pongo a jugar un rato cuando estoy muy cansado y nada, me despejo, leo un libro, salgo a caminar, como decía antes también, me gusta mucho caminar, entonces agarro ahora muchas veces a la tarde, me agarro la mochila y me voy a un bar a trabajar, pero intento que no sea un bar de la esquina, sino a 10 cuadras o algo así, como para moverme, respirar un poco del aire y demás. Me parece que son buenas herramientas por ese lado. Así bueno, eso como para ir viendo, jugando con la flexibilidad esa, digamos, ¿no? Depende de no todo. Ahora, volviendo para atrás, si tenés que ir a una oficina, acá lo que hicimos una oficina en el centro, donde siempre es más complejo, tenés 1 hora de ida y 1 hora de vuelta, cosas así, y te diría, sí, ese día es tipo, vale oro, con lo cual te diría, sí, hagamos 4 días, me focalizo esos días, saco todo lo posible, y el quinto no trabajo. Me parece más útil, por eso digo, como depende un poco del contexto, me parece que eso, en ese tipo de contextos, lo super apreciaría. Si tengo que trabajar desde casa, a veces me sirve, a veces no, digamos. Siempre está bueno tener, pero algún día libre como para hacer trámites y cosas. Pero bueno, si se juega con la flexibilidad también y tenés que hacer el trámite y podés irte un día y volver y hacer cosas, me parece hasta es mejor eso, digamos, en algún aspecto. Pero bueno, Claro, depende de los gustos, claro. ¿no? No, totalmente de acuerdo, Nico. Bueno, vamos a pasar al tema principal del podcast, que es hablar sobre las PWA. Así que me gustaría que definas qué son las PWA para la gente que nos está viendo y nos está escuchando en este momento. Bueno, con las PWA siempre ya llega un punto donde me cargan incluso, un poco más si lo tengo tatuado, que ya di muchas veces la charla Así, de... Claro, algo así, así, no tengo el algo así. tatuaje, si no tendría el tatuaje ahí. Pero sí, las Progressive Webs, voy a decir como, es simplemente una forma de desarrollar webs, digamos, ¿no? Ok. Por más que parezca raro, no es mucho más que agregarle esteroides, por decirlo de alguna forma, a una página web. Tiene varios conceptos. Creo que la parte principal, la parte progressive, es esta cosa de armar, de hacer progresivamente según las features que tenga un device en general, digamos, un browser, la computadora, el teléfono, etc. Según las features que tenga habilitadas, ir dándole más funcionalidad. Digamos, esa parte progressive, que viene de Progressive Enhancement y demás, donde vamos dándole, según el browser, dándole más herramientas y vamos mejorando la experiencia del usuario. Y siempre con ese foco de mejora de la experiencia de usuario. La feature en sí, digamos, lo que tendría que hacer, el use case, digamos, que debería hacer el usuario, tiene que estar contemplada para hacerse sin todo eso que tiene por atrás, digamos, ¿no? O sea, es una aplicación web, listo. Es para completar un formulario. Bueno, el formulario tiene que poder completarse, no importa si puedo sacar una foto con el celular, si puedo instalármelo, el sitio web como aplicación, si puedo hacerlo offline. Todo eso es secundario, es una mejora, digamos, ¿no? Esa sería un poco la idea. Entonces, todo eso de Progressive Engagement me parece es una parte clave. Y después, bueno, la gracia y por qué tomó mucha notoriedad en su momento y todavía sigue dando vueltas es porque la idea es convertir un sitio web a que se pueda hacer instalable como una aplicación móvil, ¿no? Entonces, cualquier sitio web, que hoy en día ya creo que hay un montón de casos, en su momento me acuerdo que estábamos buscando a ver siempre qué casos eran la estrella del momento y mostrábamos Twitter en su momento que había hecho una muy buena Progressive Web, o la de Lyft, que es como el Cabify, o Uber, también otras opciones así. De hecho, Uber también creo que hizo también en su momento la Progressive Web. Pero básicamente sitios web que los instalás y terminan funcionando igual que la aplicación nativa, digamos, ¿no? Con un montón de cosas atrás que implican ahí de altas y bajas y cosas raras. Pero nada, que es interesante para tener en cuenta como conceptualmente. Después está todo lo que es costos y features y cosas que ahí
a nivel de management, digamos, como de alguien que no es desarrollador, quizá dice, che, pará, con un sitio web puedo atacar y tener la aplicación en todos lados, genial, digamos, me sale, tengo un dev que me hace toda la aplicación y listo. En vez de tener 3 equipos o 4. Eso uno piensa así, quizá, o está siempre esa forma de pensar. Pero a la larga, siempre la experiencia nativa hace una diferencia, ¿no? O sea, por más que a veces está bueno tener esa cosa, siempre con esto nos reímos mucho con Yuri Camacho, que el fanático de Android, obviamente, y yo me río mucho con la parte de Progressive Apps con él, donde, bueno, esta cosa no, bueno, la web va a dominar el mundo y demás, pero la realidad es, depende de las situaciones y demás, no es que la web, es como lo que hablamos antes de JavaScript, ¿no? JavaScript para todo, ¿no? O sea, hay herramientas que son mejores, que van a ser más baratas, va a ser más fácil y la experiencia va a ser mejor. Entonces hay que ir jugando con qué necesitamos en cada momento. Nosotros, por ejemplo, ahora tenemos aplicaciones que están hechas en nativas y otras que son Progressive Apps. Digamos, es un mix, depende del escenario, depende de las cosas. Entonces hay que ir jugando con eso. Me parece que es una buena estrategia de ir considerándola como una herramienta más. Así bueno, es un Ok. poco el pantallazo Oye, Nico, rápido. y versus las plataformas híbridas que hoy en día tenemos, que puede incluirse una Ionic, todo lo que React Native, Flutter, inclusive Kotlin Multiplatform, que bueno, está ahí queriendo salir fuerte. ¿Cuál crees que sería una de las ventajas más fuertes de Progressive Web Apps? Y creo que la principal es la parte, por más que hoy en día también estas otras plataformas intentan ir a la web también, esta cosa digo, lo que voy a atacar ahora, la parte clave está de tener una sola plataforma, un solo repositorio, por decir algo, que ataque todo, me parece que es muy tentador. También la idea de que, o sea, uno lo plantea, cuando uno plantea una Progressive App, no es porque el objetivo final es que lo vas a instalar en la aplicación, en el celular, digamos, ¿no? Sino que es mejorar la experiencia de una web. Al Ok, mejorar la experiencia de una web, vos estás mejorando, bueno, los tiempos de respuesta, pues es muy importante, el soporte offline, de repente se te cortó la conexión y querés intentar seguir funcionando y tener un caché o jugar con toda esta estrategia que tenés que tener en cuenta para ese tipo de cosas. O querés de repente, bueno, mandar push notifications, hay un montón de conceptos por atrás que son buenas herramientas para mejorar la experiencia de la web, fuera de que se instalen y todo lo demás. Todo el tema, por ejemplo, el acceso a la cámara y cosas así, digamos, son pequeñas features que hoy en día o sea, hay un montón de features nativas de lo que se conoce como Proyecto Fugu, pero el acceso a esas features más nativas, con todas las restricciones de seguridad que tienen, porque justamente si no sería un poco problemático que la web, tipo, entras a una web y te está grabando así de por sí, sino por eso siempre te pedía permisos y cosas así. Pero bueno, dentro de todo ese tipo de cosas, en general creo que el foco principal, más que la parte de que sea instalable y demás, el foco principal es mejorar la experiencia del usuario en la web. Después le agregamos este bonus, bueno, se puede instalar. Y hoy en día incluso hasta se puede tener en los marketplaces, tenemos un montón de herramientas y de cosas súper interesantes por ese lado, así que ahí está bueno para tenerlo en cuenta. Pero bueno, de vuelta, queremos hacer una aplicación 100% mobile, no sé para qué haría una Progressive Web, digamos. Iría con algo, quizás si mi stack es 100% JavaScript, digamos que no conozco otra plataforma y no quiero aprender otra plataforma, y bueno, tenés React Native, que anda muy bien, la verdad que está buena con plataforma, tiene sus vueltas, tiene sus cositas, como todas, pero digo, es una buena herramienta. Lo mismo Ionic, quizás, hace rato que no toco Ionic, así que ahora ya no sé cómo está, pero me parece que es interesante para ir jugando con esas herramientas, también según el caso de uso y analizar todo ese contexto que está ahí dando vueltas, ¿no? Así que bueno, eso por ese lado me parece un poco en chévere, general. chévere, chévere. Y bueno, para el siguiente tópico, me gustaría que me respondas, que es acerca del futuro de esta tecnología de las Progressive Web Apps. ¿Qué pasó con lo que me parece que fue a inicios de año? Apple lanzó un comunicado de que iba a prohibir las Progressive Web Apps en la App Store. Entonces, ¿qué piensas
acerca del futuro con esta tecnología. Justo con lo de Apple, termina siendo muy complejo creo que Apple fue el que terminó destruyendo un poco toda la idea mágica que estaba por todos lados de Progressive Apps. Con todas estas trabas y demás. Me parece que tiene sentido, igual. O sea, Apple en general, en comparación a los otros stores, siempre fue mucho más restrictivo a lo que quería tener y demás. Y con eso, en general, no vamos a decir que es la regla fundamental, porque no es nunca, siempre hay excepciones y demás, pero en general la calidad de las aplicaciones del Apple en general son un poquito mejor. O sea, andan bien, tienen cosas y demás, pero andan bien. La experiencia en los teléfonos es buena, digamos, ¿no? En cambio en Android, y mismo lo que pasaba en Windows, con el Windows Store y demás, yo me acuerdo en Windows Store había subido una aplicación armada, digo, más o menos, por más que sabía y todo, digamos, era un random. Digo, esta es una aplicación que solo hace ruido en el Store, digamos, ¿no? O sea, lo mismo cuando uno busca en Android, que creo que ahora está un poquito más curado igual, cada tanto pasa, pero había cosas que decís, ¿y esto? ¿Qué esto? O sea, es tipo el Hola Mundo y lo subiste al store. Sí, sí, sí. ¿Y qué beneficio me da? O sea, me tapa las cosas que quiero buscar en realidad. Entonces, Apple en ese contexto como que fue filtrando mucho, lo cual es un dolor, digamos, cuando uno quiere hacer cosas para el store, en general termina luchando bastante para publicar algo. Pero, por otro lado, como bueno, tiene su beneficio por el otro lado, digamos, ¿no? A nivel de usuario es un poco más beneficioso. En ese contexto, lo que es el futuro de PWA y demás, creo que está similar a como estaba antes, digamos, ¿no? O sea, no veo grandes mejoras, ni creo que vaya a cambiar mucho la situación. Como decía antes, me parece que son herramientas distintas y son cosas a tener en cuenta. Yo hoy en día tengo varias Progressive Apps instaladas ahí en Mac, uso Mac como sistema operativo, tengo varias aplicaciones, sitios instalados como PWA, que ni siquiera gastaron en hacer una aplicación, digamos, pues no tiene sentido, digamos, un sitio simple quizá, y no tiene mucho sentido crear una aplicación de Mac, que es bastante más complejo quizá que hasta una de iPhone, de iPhone en sí. Entonces, bueno, ese mix me parece que está bueno seguir teniéndolo, que va a seguir existiendo, me parece que está bueno. Quizás no vas a buscarlo por el store y no vas a competir contra una aplicación nativa cuando quieras hacer una PWA. Pero me parece que tiene sentido también. Es un poco ese mix que decíamos antes, ¿no? De como herramientas y más. Bueno, ¿qué estamos apuntando? ¿Queremos hacer una aplicación nativa? O sea, que la experiencia sea nativa 100%. Por más que podamos replicarla con la web, es como que el usuario ya sabe que va a ir al store y va a buscarla y no va a estar haciendo cosas raras y demás. Me parece que está bueno también pensar en el usuario, justamente, no tanto en el bolsillo, que bueno, justamente muchas veces es el por qué usar una Progressive Web más por el bolsillo que por el usuario en sí. Pero bueno, nada, es un poco ahí el mix de cosas, digamos, ¿no? Pero bueno, Claro, de Nico. vuelta, fuera de eso, a nivel de futuro creo que va a seguir evolucionando. El otro día justo leía de algo que todavía no termino de entender bien el estado en el que está, que es una especificación nueva que habla de tener aplicaciones aisladas, digamos. Uno de los problemas que tiene en la web para este tipo de aplicaciones es el tema de los permisos y demás. Pero no porque sea un problema los permisos, sino porque justamente en la web uno tiene que tener la consideración de que en el medio pasan un montón de cosas. Tenés DNS, tenés un montón de cosas que son factores de ataque. A nivel de seguridad, no es lo mismo que una aplicación nativa que está encapsulada, que la guardaste y la instalás así como paquetito en el celular, sino que tenés todo un montón de cosas por atrás que pueden fallar. O sea, ni siquiera a nivel de desarrollo, sino que alguien se puede meter en el medio. Entonces, en ese contexto, me parece que es interesante esas nuevas ideas muy relacionadas a los contenedores, digamos, y cosas de ese estilo, que marcan un poquito más el estar aislado a nivel de seguridad y que no afecten al resto y cosas de ese estilo. Así que nada, eso me parece que puede ya ser interesante como futuro, pero bueno, hay que ir viendo cómo evoluciona. Nico, bueno, chévere todo lo que nos contaste. Sí me gustaría como que aportar un poquito y bueno, aparte de eso, saber tu perspectiva de qué crees que por qué Apple habrá hecho esto, si ya sea por monopolio, para que usen sí o sí, digamos,
la plataforma de ellos para desarrollar apps? ¿O crees que haya existido alguna política interna en la que ellos ven mucho el tema de la interfaz? Sabemos que con una PWA podemos subir una al App Store y al día siguiente, por decirte un ejemplo rápido, ¿no? Sí, Puede cambiarla ser por verde, completo. Sí. exacto, puede cambiar totalmente. Puede ser la home verde y al día siguiente puede ser naranja. ¿Crees que hayas ido por ese camino o por una política de que no, queremos que nuestros desarrolladores usen nuestro lenguaje de programación? No, creo que es un mix de cosas. Creo que el foco fundamental es un poco lo que decía antes de como que ellos siempre intentaron mantener un estándar de calidad controlable, Ok. digamos, en especial para la experiencia de usuario, como para que justamente alguien que tiene iPhone no está comprando solamente el aparato, sino que estás comprando por detrás eso, digamos, ¿no? Que la marca te cuida en un aspecto, pongámoslo de esa forma. Después no sé si es algo positivo o negativo, pero digo, es algo que, o sea, la idea va por ese lado, me entiendo. Un poco lo que decía, sí, el hecho de poder cambiar todo en la aplicación de un día para el otro sin avisarle es un tema. Hay mil opciones que podrían hacerse para que eso tipo, quede más restringido, se podrían estar chequeando algunas cosas, son más costosas obviamente, pero bueno, a la larga podrías hasta pasarle el costo al desarrollador si eso si es necesario. Digo, de tener un scrapper o alguna forma que se fije si cambió de así radicalmente la aplicación o algo, como para ir revisándolo. Nada, creo que hay cosas como se podrían hacer, digamos, ¿no? Si fuese ese el problema, creo que a la larga surgirían cosas. Me parece que es más por el otro lado. Obviamente eso puede pasar, digamos, un poco ese tipo de cosas. El tema de no poder garantizar la seguridad, que como decía antes, me parece es otro tema clave. Donde ahí sí, este tipo de paquetes que decía antes, creo que pueden dar un salto en ese contexto. Pero nada, es un poco eso. Después el tema de las tecnologías y demás, hoy en día ya Apple se fue abriendo mucho. Por más que obviamente ellos te dicen, no, usa Swift, usa Objective-C, que bueno, Objective-C ya creo que no, ni lo recomiendo, pero bueno, Swift. Igualmente hay un montón de aplicaciones hechas en React Native, en otro tipo de tecnologías que en general no te las van a dar de baja, por más que las puedan detectar. O sea, no es que, no, me estoy engañando al store diciéndole que es otra cosa. No, por atrás se ven que estás usando React Native, digamos, cuando ves Se los nota la files. UI. La UI. Aparte que se nota la UI, pero fuera de eso, tipo, pueden analizar los files. Digamos, Claro. no vas a hacer magia negra para traducirlo por completo al lenguaje nativo y a componente nativo. Entonces, dentro de eso, si quisiesen hacer así tan restrictivo, creo que ahí sí tendrían sería otra cosa, digamos, ¿no? Por más que en su momento estuvieran así medios molestos con esas cosas, ahora que están un poquito más flexibles. Van cambiando, depende un poco de las épocas, a veces cambian, a veces se ponen más molestos con la UI, etcétera, pero bueno, va cambiando un poco. Pero bueno, normalmente hoy en día habría que ver qué porcentaje de aplicaciones están hechas realmente en Swift y en plataformas 100% nativo y cuánto en React Native, Kotlin, etcétera, ¿no? Todas esas opciones más interesantes, digamos, que van surgiendo. Genial, genial, Nico. Y de verdad, muchísimas gracias por compartir todo este conocimiento ahorita en la comunidad. Vamos a ir con el penúltimo tópico del podcast, que son los retos y superaciones que tú has tenido desde que eras una persona que no sabía programar hasta el hombre que te has convertido hoy en día. Los retos, creo que el principal reto, podría decir, es que yo en la secundaria no podía hablar con alguien así. Me llamaban al frente para exponer un tema y me quedaba ahí hablando y diciendo, ahora me salen algunas C, no voy a negarlo, pero hoy por hoy, yo ya hace rato, tuve oportunidades de dar charlas, bueno, no solo online, que uno llega a más personas y más, sino también a grupos de 400 personas y cosas así, que eso inicialmente nunca se me hubiese ocurrido cuando era más chico llegar a algo así. Creo que esa es una de las partes claves, digo, como un reto así importante y una superación importante, digamos, que tuve. Con lo cual, ahí también, como punto para todos, fíjense que si yo en un momento no podía ni hablar con alguien, hoy en día puedo estar haciendo un podcast, dando charlas así a muchas personas y más. Nada, es una construcción, hay que ir trabajándola, uno va trabajando, aprendiendo y bueno, va viendo en todo eso.
creo que eso sería como uno de los principales retos, así más grandes. Después a nivel técnico y demás, no sé si hay algo así que diga, esto fue algo, o sea, no sé, ahí estaba como el reto ese que cuando había arrancado a trabajar, de pasar, no tenía ni idea de C Sharp y empecé a trabajar en una empresa que era todo Microsoft, y yo venía todo el stack anti-Microsoft, por decir algo, de ese momento. Pero eso, como que no lo considero un reto, digamos, ¿no? Como que es un punto de inflexión, quizá que uno va cambiando, pero un poco eso, yo siempre fui muy flexible con las tecnologías, ir viendo esas cosas, y uno va evolucionando con eso. Quizá otro reto también el hecho de estar como líder de equipos y cosas de ese estilo, donde bueno, después incluso fui subiendo hasta el cargo que estoy hoy, con múltiples equipos, múltiples cosas, de hablar con clientes, de hablar con, bueno, todos esos pasos de superación que yo creo que ahí tuve buenos mentores, eso es parte clave, donde también fui preguntando bastante de libros y fui aprendiendo mucho en base a libros y audios y cosas de ese estilo, buscando información, etcétera, ¿no? Entonces todo eso me parece es importante también de estar, bueno, pidiendo consejos de qué libros recomiendan para cierto estadio en la carrera, que tipo, uno va evolucionando, hay que considerar que uno va evolucionando, va aprendiendo y va creciendo, digamos, y nada, no es lo mismo cuando arranca que hoy en día, y no vas a leer las mismas cosas, o no es que el libro de Java que tengo guardado en algún lado, está bien, lo puedo ver como una reliquia, ya a esta altura, porque de ser de Java 5, ni sé de qué Java era, pero fuera de eso, nada, son esas cosas que uno va cambiando, digamos, ¿no? Y va evolucionando también con eso. Así, creo que eso. Después, bueno, otros retos más personales, quizá el hecho de tener hijos y demás, siempre cambia la situación en general, en Claro, todo claro. aspecto. Y uno se redescubre en muchas formas. Así que también creo que eso es importante. Así, bueno, son cosas que uno lo va haciendo crecer y lo va haciendo evolucionar, digamos, de alguna forma, ¿no? Cuestan, obviamente, esos desafíos, pero no son gratis, digamos, por decirlo de alguna forma, pero creo que es importante para tener en cuenta y bueno, ir creciendo en ese contexto también de pedir ayuda un poco también con esas cosas, es importante. Chévere, chévere, Nico. Bueno, vamos a entrar al último tópico del podcast, que son las preguntas de Deblocos. Son 5 preguntas y bueno, ahí va la primera. ¿Recuerdas cuál fue tu primer pago como desarrollador de software y qué hiciste con él? Mira, el primero fue un estilo de extensión que tuve que hacer con algo de PHP. Ok. Una cosa rara que me habían pedido un amigo de a ver si le daba una mano. Y la verdad que no me acuerdo qué hice con él. La verdad que era nada, era una moneda, digamos, no era mucho. Pero me acuerdo que había querido hacer algo especial y no me acuerdo qué era ese algo especial a esta altura. No sé si fue ir a comer algo o qué fue. Pero me acuerdo que lo había guardado ahí como algo. Bueno, esto como es el primero, voy a agarrar y usarlo para algo. No me acuerdo qué fue. Pero sí me acuerdo que fue con PHP. Eso sí. Es la única cosa que he hecho con PHP fue eso. Bueno, vamos con la siguiente. ¿Cuál fue tu primer lenguaje de programación? El primero que tocaste. Bueno, ahí el primero, un poco lo que decía antes, creo que fue entre Visual Basic y PHP. No me acuerdo exactamente con cuál ¿Cuál llegó? arranqué de los dos. Creo que casi seguro fue Visual Basic y después me metí más con PHP. Claro, o sea, eso era un lenguaje interesante. Visual Basic 6 era en ese punto. Era interesante porque era fácil, digamos, esta cosa de poder visualizarlo y ver algunos conceptos de forma simple. Estaba bueno. Seguramente antes habré tocado, bueno, algunas cosas más con Command y demás, pero muy de copy-paste. Quizás fue más experiencia de desarrollador, ¿no? De ir hasta, no estaba Stack Overflow, pero algo así como copy-paste de algún manual o alguna cosa. Pero fuera de eso, lo primero más así como lenguaje y demás, creo que fue eso, bien, Visual Basic 6. Y después sí, PHP, ahí metiéndome un poquito más con la parte web y demás. Y después sí, ya Genial. Pascal, C y demás. Son todos Chévere, los stacks. chévere. Vamos con la siguiente. ¿Puedes definir a estas empresas en una sola palabra?
Ahí va la primera. Google. Me cuesta un poco con esa. Por parte hoy en día es tan grande y ataca tantas cosas que es muy difícil. Google lo asociaría a buscador, pero Ok. porque más quizás pensando en después el resto, tipo Google Cloud, Alphabet en general, o se me ocurren muchas cosas, pero es como IA y innovación, digamos, todo ese tipo de cosas me parece interesante por ese lado, pero creo que hoy, si tengo que Google así como palabra, el buscador, digamos, ¿no? Un buscador en general. Va. La siguiente, Apple. Apple es más compleja. Eh, diría calidad por un lado o diseño, Ok. porque siempre me gustó la idea así que tienen de calidad de diseño. Pero también al mismo tiempo es como, no sé si ahora está esta idea de Safari, ese nuevo Internet Explorer, digamos, y en algún aspecto tiene esa cosa así. No es lo mismo Apple ahora que Apple hace un tiempo, ¿no? Decir calidad y diseño hoy me cuesta un poquito más, pero siempre, si lo tengo que pensar hoy así rápido, diría alguna de esas dos. Ok. Va. La siguiente, Tesla. Y Tesla, no sé, es rara. Eh, Rara. sí, diría directamente electricidad, Ok. así como, pero no sé, siempre tengo mis sentimientos encontrados con Tesla, ese es el tema. En algunos momentos digo, che, este está bueno, es innovador y más, y por otro lado digo, bueno, no es tan innovador, no tiene, se infló mucho más de lo que es, digamos, me parece. Alguno me va a odiar por decir eso. Pero nada, es súper interesante. El modelo de negocios es interesante. Hubo un montón de cosas que revolucionan un poco. Me parece también muy inflado. Entonces, también por eso digo, creo que la mejor palabra para entrar en disputa, electricidad. Ok. Va bien. La siguiente, X. Anteriormente Twitter. Caos. Creo que la palabra correcta es caos. Más en especial por X en sí, digamos, ¿no? Después de. También, o sea, con toda esta movida que hubo, era una cosa y se transformó en algo completamente distinto. Digamos. Ahora creo que la palabra es caos. Va. Chévere. Vamos con la siguiente. Yahoo. Uf, que Yahoo, que en paz descanse. Nada, tiene cosas interesantes, pero creo que perdió el tren, ¿no? En algún aspecto venía siempre ahí luchando ahí en el top y ya ahora fue quedando. No sé si decir viejo, porque no, pues sería raro decirlo viejo o algo así. Quizás la palabra sería quedado, Ok. por decir justamente que se quedó, pero es raro para decirlo como palabra. Ok. Va. Es una lástima porque tenían cosas muy interesantes Yahoo en su momento. Yo tenía uno de mis primeros mails era Yo también. @yahoo.com.ar. Mi primer mail fue Yahoo. Antes Es que que creo Hotmail. es que casi todo el mundo tenía ahí el de Yahoo era como muy normal tenerlo, era muy típico, era la base. Después, bueno, fueron apareciendo distintas opciones, pero eso, bueno, hubo varias cosas que tuvo Yahoo primero y que ganaron por mucho y después se fue quedando. Pero bueno, Yahoo Respuestas. Era top. Yahoo Respuestas, a nivel de frameworks, había uno que ahora no me acuerdo. Hubo un par de frameworks web que habían. A nivel de desarrollo había tenido mucho impulso en un momento. Y después fueron como dejándolo y cosas así. Bueno, fue transformándose. Y bueno, esos proyectos los fue tomando otro. O hasta ahí quizá quedaron en el olvido. Va. Con la siguiente vamos. Facebook. Facebook es también medio particular. Porque tiene esa cosa mixta de Facebook en sí, como que quedó la idea del muro y demás. Y quedó viejo también en un aspecto, por más que se sigue usando. La otra vez, por ejemplo, bueno, fue mi cumpleaños hace poco y me saludaron algunos por Facebook y digo, no lo uso ya, uso Instagram, que también es de Facebook, uso WhatsApp, que es de Facebook, pero Facebook ya no lo uso, digamos. Entonces, tuve que hacer memoria para entrar, ir saludar y demás para agradecer, porque ahora me pone contento que me saluden, pero nada, me quedó ahí. Y por otro lado también tiene cosas muy interesantes con todo lo de Meta, de dar toda la parte de ¿cómo se llama?
de VR, que están poniéndole bastante por ese lado, y haciendo cosas interesantes con todo lo que es EA también, con OpenJama y demás. Me parece que hay cosas muy interesantes que están haciendo a nivel tecnológico, bueno, con React, digamos, de por sí, digamos. Hay muchas cosas que salieron de Meta, digamos, más que de Facebook. Y me parece que tiene desafíos y cosas muy interesantes. Ahora, Facebook en sí, como que quedó más Quedó. oldie, digamos, ¿no? Como que se quedó ahí. Pero sí. Vamos con la siguiente empresa, TikTok. TikTok, que es algo que no sé cómo que plantear, porque ahí me siento yo viejo y me cuesta meterme en TikTok a mí. Lo intenté usar, tiene cosas interesantes, pero es como me cuesta meterme. Yo sé que hoy en día los que son más jóvenes usan TikTok, digamos, ¿no? Y es interesante algunas cosas que hacen. Me llama la atención igual el boom que tuvo, digamos, como me cuesta verlo. Como palabra, no sé. Diría sorpresa, justamente por eso, porque la Ok. verdad que me cuesta comprenderlo. Yo calculo que es un tema de edad, pero como, ¿por qué? O sea, calculo que es por eso, ¿no? Mis padres están usando Facebook, entonces yo uso Instagram. Yo uso Instagram, bueno, entonces mis hijos usan otra cosa. Calculo que irá por algo así, no sé. Es lo que estuvo de moda, lo que está de moda ahora, digamos, ¿no? Y vendrá otra después. Ok. Vamos con la siguiente, Amazon. Amazon hoy te diría cloud. Por más Ok. que nada, hay muchas opciones de cloud y todos están en general fuera de la parte de la venta de libros y demás. Creo que hoy el que domina fuerte es AWS. Y en eso creo que supieron meterse muy bien. Por más que es raro, digamos, tiene sus cosas muy particulares, donde Google Cloud y Azure también los dos tienen opciones que me parecen más interesantes y más simples en algunas cosas. Digo eso y hace poco estuve tocando Azure y me volví loco que para hacer cosas muy simples digo, no entiendo por qué. Antes me salían está bien, estaba muy acostumbrado, trabajaba con Azure siempre, pero hoy en día es como quería entrar al portal y me costaba, digamos, era como no puedo, y yo siendo alguien que tenía experiencia en eso, así que no me imagino a alguien que no tiene experiencia en eso. Pero bueno, Google Cloud es mucho más familiar, mucho más fácil de empezar, de entender los temas, más con Firebase también, digamos, como esas cosas. Pero bueno, fuera de eso, creo que AWS, fuera de cualquier otro negocio que tenga, es cloud, digamos, ¿no? Después fuera la parte del e-commerce y demás, sigue siendo dominante y demás, pero bueno, la parte de cloud me parece lo más interesante que tiene. Perfecto. Vamos con la siguiente, LinkedIn. Yo lo asocio a empleo en sí, digamos, Ok. a empleo, negocio. Sé que se está mutando bastante como plataforma. Ahora está metieron juegos que no entiendo por qué, pero bueno. Puedes jugar El ahí otro unos día, el puzzles y otro más. día vi, el otro día vi historias y eso me sorprendió. También, es que van probando distintas cosas y más. Ya. La parte de learning es interesante. Son como pruebas que van metiendo nada, que están buenas. Y hay todo un marketing atrás encima, como yo veo muchos que están haciendo historias de esas cosas, de esa cosa inflada que está así en general de profesional, que uno dice, no, porque hice no sé qué, y mi título es gigante, y qué sé yo, y está bien, es mucho inflado, pero la realidad es que fuera de eso es la plataforma para buscar empleo, es la plataforma para buscar nuevos empleados, o sea, creo que en ese contexto hay otras, pero va a ser muy difícil que le ganen y por más que le pongan features, lo que sea. Sí estaría bueno que la cuiden un poquito y no intenten meterle tanto, pues ahí la cagan, me parece. Pero bueno, eso Y por último, Windows Live Messenger. Windows Live Messenger. ¿Sigue existiendo? No sé qué decir ahí. No se viene. Incertidumbre. Como palabra diría incertidumbre. Sí, no, si me decías Teams, cosas así, quizás más. Sí, no sé, ahí ya. Incertidumbre. Va, está bien, está bien. Vamos con la cuarta pregunta. ¿Puedes decirme cuántas líneas de código has escrito en tu vida? ¿No vale el copy-paste? Lánzame un número. No, no tengo ni idea. Lánzame un número. Algo que se te venga a la cabeza. Un abanico, más o menos. No, pero es que aparte, el problema es que muchas veces, en una época yo hacía mucho New Project, digamos, ¿no? Porque hacía Ok. workshops o cosas así. Entonces,
esas líneas cuentan, no cuentan. Todo Lo mismo cuenta. Copilot, todas las que ayudan a Copilot. ¿Esas cuentan o no cuentan? No sé, no tengo ni idea. O sea, creo que a mí me gusta más borrar código que escribir código. En general, soy bastante de limpiar y de ir acomodando, pero no, o sea, la verdad que se me complicaría mucho decir un número. Por decir algo, podría decir 100.000, Ok, pero no tengo ni ok, idea está bien, está bien, está bien. si Está está bien. cerca, si está lejos. Puede ser 1 billón, puede ser 10. 10 no Ok, creo, pero, ok, pero está bueno. bien. Por último, ¿puedes decirnos algún consejo para la gente que nos está escuchando y quiere empezar a programar? Que empiece. La mejor forma de esto es sentarse. Creo que lo mejor que uno puede hacer es sentarse e intentar hacer algo que le guste. Digamos, no ir probando. El tema de la actitud está bueno, del tema de que sea una experimentación, que sea un juego, digamos, de una forma, o sea, que uno lo disfrute. Si uno va a meterse en la programación porque paga bien, por decir algo, la realidad es que lo vas a sufrir. Y lo más seguro es que no cobres bien. Vas a terminar en un trabajo donde vas a cobrar poco, porque justamente se nota esa diferencia. Yo en general veo mucho, mismo cuando hagamos entrevistas o con compañeros que tuve en su momento y cosas así, el que le apasiona y que está estudiando, o sea, quiere seguir estudiando todos los días. Yo todos los días veo notas, veo lenguajes nuevos, frameworks nuevos, pero porque me gusta. Entonces todo eso te va dando más herramientas, va dándote formas de ver problemas de otras formas, etc. Es una carrera como todas igual, no es solo en informática que pasa eso. Todas uno, si te gusta, te vas a seguir metiendo y vas a meterte y seguir estudiando todo el tiempo. Entonces, lo principal es, fuera de que pague bien, no pague bien, si un framework está de moda, no está de moda, etcétera, lo ideal es buscar qué es lo que te gusta. ¿Te gusta el desarrollo web? ¿Te gusta el desarrollo de mobile? ¿Te gusta la parte de infraestructura? ¿Sabes? También hay un montón de código y de cosas interesantes por el lado de infraestructura, de redes, de comunicaciones. Hay mil cosas para ir atacando. No es solamente desarrollo web, quizá que se puso muy de moda, o de servicios, digamos, por decirlo de alguna forma. Mismo, por ejemplo, no sé, tengo un amigo que está con todo el tema de QA, que le gusta, entonces te das cuenta que le gusta, se pone y me cuenta de no, porque estoy viendo esto y tal cosa, y digo, wow, mira todo el mundo que hay dentro de QA, que digo, por más que yo sé muchas de las tecnologías, hago un montón de cosas, él sí me cuenta nuevas, y digo, cómo se nota cuando a uno le gusta que va encontrando nuevas cosas más interesantes, problemas distintos, y bueno, te vas metiendo cada vez más, ¿no? Entonces, creo que lo principal es eso, ver un pantallazo, bueno, ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me está trayendo de esto, del desarrollo? Y en base a eso, después, bueno, buscar algún mentor, alguien que esté en algo parecido. Quizá a veces es preguntarle a alguien, bueno, escuchar podcasts justamente como para empezar a abrir la cabeza y ver opciones dentro de este mundo. Y dentro de eso, bueno, empezar a ver, bueno, quizás me puede sugerir algún libro, alguna cosa, un blog post, y mandarle un mensaje. Lo bueno de los podcasts, las charlas y demás, de meterse en una comunidad, eso es algo, un tip clave. Por más que no participen para hablar, por lo menos escuchar, dando una charla me refiero, estar ahí, escuchar del otro lado, me parece es interesante porque te abre también de vuelta un networking, vas conociendo gente, vas viendo otras cosas. Por más que la charla en sí no sea de tu interés, esa la de ese día, de ese que se da en ese meetup, te ayuda a ir conociendo otras cosas, otras tecnologías. Hoy no te sirve, quizá dentro de 1 año, 2 años te sirve. Mira, yo había ido a una charla donde habían hablado de Docker. ¿Y qué era eso de Docker? Y te pones a pensar y demás. Digo, quizás no lo usabas hoy, porque hoy no es estás arrancando y quizás Docker no es algo para arrancar. Y después a futuro, en cambio, sí. Y bueno, entonces vas con esas cosas. Así que, me parece que eso, estar abierto a distintas tecnologías y distintas cosas, me parece que es interesante. Participar en comunidades, me parece es una parte importante. Y después buscar qué es lo que más te gusta y apasiona del mundo tecnológico para después ir metiéndote en eso, digamos, ¿no? Me parece que esa parte, una vez que tenés eso,
en general es como que vas encontrando rápido el camino, vas viendo, bueno, en Twitter, vas viendo noticias, vas viendo libros y comentarios y videos y como que se te va abriendo cada vez más rápido el camino y empezás a caminar primero así despacio y después ya estás corriendo un maratón donde todo el tiempo estás leyendo más cosas, estudiando más, evolucionando, aprendiendo, etcétera. Entonces, me parece importante eso, no tenerle miedo a esos primeros pasos y encontrar todos esos mundos que hay dentro de lo que estamos haciendo. Genial, genial, Nico. Oye, de verdad, muchísimas gracias. Ya estamos llegando a la recta final. Bueno, me gustaría saber dónde te podemos contactar para las redes sociales o algo que quieras dejar. Bueno, en general me buscan como NBellocam en todos lados. En LinkedIn estoy como NBello Camilletti, pero me buscan como Nicolás Bello Camilletti y me encuentro. En general uso Twitter o X con NBellocam y después tengo ahí LinkedIn, como decía. Ahora estoy abriendo un Instagram nuevo, más de desarrollo, porque tenía uno personal que era NBellocam. Ahora estoy abriendo uno que es NBellocam, justamente para empezar a compartir un poco más de contenido, pues veo que se está usando mucho más Instagram que Twitter para veces con esas cosas. Y me parece que está bueno para dar contenido más audiovisual, digamos, comparado a otras cosas. Después también tengo channel de YouTube, tengo mi blog que es nbellocam.dev, así que bueno, hay varias opciones en general. Si buscan como nbellocam me van a encontrar. Así que bueno, eso. Genial, genial, Nico. Bueno, agradecerte nuevamente por haber estado en el capítulo 55 de Locos y para la audiencia. Nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye. Muchas gracias.